Buenas tardes. Si consideramos que la economía es la ciencia que se encarga de distribuir de forma adecuada los bienes, es necesario que como maestros nos preguntemos cuál es el estado de la economía referente a la educación. Hay que ser conscientes que no basta con saber cuánto dinero se destina a X o Y rubro, sino que debemos cuestionarnos si está surtiendo el efecto esperado. En México, en general, solo nos preguntamos, y en algunas ocasiones, como sociedad, acerca de la administración a pequeña escala, en un plantel, por ejemplo, no en el concepto más extendido, en los diferentes niveles educativos, en las distintas zonas, sus necesidades y funcionamiento. Tenemos que ver así dos puntos para después enlazarlos, la economía en México y la educación. La OCDE, que eventualmente produce números sobre indicadores internacionales, asume que México puede presentar una economía con un aumento del 3.8 al 4%, esto derivado de reformas actuales emanadas del Poder Ejecutivo y aprobadas por el Congreso. Es un problema, sin embargo, traducir este crecimiento a la vista de la ciudadanía en general, ya que siguen siendo especulaciones que se confirmarían o se echarían abajo hasta el año 2015. Debemos ser conscientes que estas declaraciones las da José Ángel Gurría, hoy secretario general de la OCDE y que fungiera anteriormente como secretario de Hacienda en México. Viendo esto con cierto recelo, no es extraño pensar que dichas declaraciones pudieran ser parciales, ya que al mismo tiempo está evaluando su pasado desempeño. México presenta varios problemas dignos de analizar. En primera, que la recaudación fiscal por parte del Estado es menor que la de la mayor parte de los estados de América Latina. De ahí que se pensara, por ejemplo, gravar alimentos y medicinas, pero hubiera mucha resistencia social ante estas medidas. Y que el país muestra debilidades en gran parte debido a la misma desaceleración económica estadounidense e internacional. No perdamos de vista que en México no es posible pensar como mercado aislado, estando geográficamente e inclusive conectados con una potencia como lo es Estados Unidos, la cual presentó una desaceleración a partir del año 2012, misma que se reflejó en las entradas de dinero provenientes de exportaciones a las arcas mexicanas. De un crecimiento humilde pero sostenido, empieza a caer en el 2011, disculpen, se cae en el 2012, sigue en 2013 y aún ahora solo se puede especular. Comento de nuevo que solo estoy revisando los números, no si esto se refleja en el poder adquisitivo del consumidor, ya que esta pregunta la podemos responder sin ayuda de porcentajes basados en la experiencia diaria. En enero de 2012, en el documento Perspectivas OCDE México, Reformas para el Cambio, publicado por la mencionada institución, ya se hace hincapié en que uno de los sectores menos favorecidos a los cuales se le debía invertir más era el de la educación. Pero esta inversión debería ser vigilada, analizar si los resultados eran óptimos, si eran los esperados. Cabe destacar que muchas veces se habla de México como un campo homogéneo, sin distinguir que presenta significativas desigualdades regionales, las cuales se pueden notar principalmente revisando el desarrollo del norte y del sur, muchas de ellas derivadas desde la misma forma de producción. Por ejemplo, una gran parte del sur se dedica al sector agropecuario y el norte, las ciudades principales, se dedican a la industria. Hace poco un profesor nos preguntó en una clase que qué era más importante, la cobertura o la calidad. Es una pregunta muy complicada de responder tajantemente, debido a que tenemos necesidad de subsanar ambos baches. Sin embargo, viendo la situación nacional, es posible que lo más importante sea la cobertura. Una vez que se haya cubierto esa necesidad, tendríamos que pasar forzosamente a la calidad. Si fuera de manera inversa, lo único que conseguiríamos es abrir un abismo aún más grande entre los sectores sociales, entre las zonas más desfavorecidas y las que tienen la atención del sector gubernamental. Primero se tiene la materia prima, después se trabaja sobre ella. Tenemos que considerar que no es un proceso rápido, es un plan a desarrollar en un periodo de tiempo considerable. Sin embargo, sí es obligación estatal destinar más fondos y dirigirlos adecuadamente a este rubro. En países como Finlandia, por ejemplo, se destina a la educación un estimado del 6.8% del Producto Interno Bruto, mientras que en México se gastó apenas en el 2012 el 1.6% del PIB, esto es 5 puntos abajo de Finlandia. Según los resultados del examen de PISA, por ejemplo, Finlandia está en un muy buen lugar, México obviamente no. No es posible que el alcance de la educación llegue apenas a un 27% de la población, menor aún
que en países que, por lo menos en teoría, no tienen el desarrollo económico de México y menos aún las predicciones tan benevolentes, sino que representan un serio problema viéndolas a futuro. Pero no es tan sencillo, aún en palabra, decir que solo se necesita mayor inversión gubernamental en la educación. El Estado necesita una rectoría aún mayor también en lo que se refiere a la administración económica en el sector educativo. Tenemos el sector privado que en más de una ocasión viene a cubrir ese rezago de alcance entre los jóvenes. De ahí que esté creciendo un paso tan acelerado, sobre todo en etapa básica. Pero la situación económica nacional, insisto, no es buena, lo que se traduce en un poder adquisitivo de servicios muy estrecho. Por ello no es de extrañar que la mayor parte de la población estudiantil, principalmente en etapa básica, vuelvo a repetir, se aglutine en el sector público, dejando muy poca capacidad de maniobra para cubrir las necesidades escolares de la población. Consideremos que se aumente el presupuesto a la educación, pero que se siga utilizando de la misma manera. El problema no disminuiría, probablemente se evidenciaría más, ya que ante un aumento del presupuesto, la SEP tendría que dar cuentas más claras y asimismo comprobar a dónde se dirigen sus esfuerzos, si sus objetivos son claros y si se están cumpliendo. Si bien se ha invertido en el pago a docentes, también debemos ver que los estímulos, como los relacionados a categorías de carrera magisterial, por ejemplo, no se han visto claramente compensados. Inclusive se puede mostrar que ha sido un gasto en vano, que no ha tenido verdadera repercusión en cuanto a elevar la calidad docente. Una teoría descarada puede ser que cuando el maestro va a cursos, por ejemplo, de este programa, realmente va por el dinero, no por la preparación. Es un camino al éxito económico, no al educativo. No se hace porque sea la vocación de prepararse, se hace por una razón que no es suficiente en este caso. El docente en ocasiones critica la falta de vocación del alumno. ¿Por qué no fijarnos en la propia? Hace unas horas en Baja California se aprobó la aplicación de la reforma educativa emanada del gobierno central, en la cual los profesores tendremos que estar refrendando mediante exámenes nuestros conocimientos y habilidades de forma periódica, exámenes sobre el cual, por ejemplo, no se han definido las pautas claramente, si será estandarizado o revisando las necesidades locales, etc. A pesar de eso, no se ve que se vaya a incrementar el gasto estatal a la educación. Eso quiere decir que los gastos de dichas pruebas, evaluaciones, como se le quiera llamar, por ejemplo, saldrán del ya de por sí reducido presupuesto de la SEP. Aparte, llama la atención que hace un par de meses el titular de la SEP dijo que no se despediría a los maestros que fallaran en dicho examen, sino que se reubicarían. La primera pregunta que salta a mi mente es cómo se va a pagar a esas nuevas plazas que se formen para los docentes que cambien de actividad, así como quién pagará aparte a todos los docentes que ingresen bajo contrato. Plazas nuevas. No hay un incremento presupuestal educativo. Dudo mucho que la situación vaya a cambiar, por lo menos no para bien. Gracias por su atención. Buen día.